Bienvenidos al último programa de Causa Justa del año 2022 y un programa que en esta parte en donde abordamos temas jurídicos, temas que tienen que ver sobre debates legislativos, queremos abordarlo en Causa Justa y dejar un mensaje, atendiendo a algo a que nos tocó al grupo por lo que le pasó a un compañero que ya no estaba más en el grupo, pero estuvo mucho tiempo en el grupo y que le tocó ser compañero mío en Radio 1000, que penosamente en la tarde del sábado, mientras todos preparábamos la mesa navideña, él decidía dejar este mundo, trascender este mundo. Entonces me obliga a esta situación que me toca personalmente, pero que tocó también al grupo JBB de alguna manera, porque esta persona, este joven, formó parte de Canal 13, que es del grupo JBB, dejando el mensaje de que es más que necesario, es mucho más que necesario que la salud mental en el país sea parte real de una política de Estado, a través de estructuraciones de orden social, estructuraciones de orden administrativo, a través de normativas incluso, a través de todos los trabajos posibles que se puedan hacer para abordar este verdadero drama de la salud mental. Porque penosamente hoy día el suicidio es una de las causas más comunes de muerte violenta en el país, que en algunos fines de semana incluso los suicidios igualan en cantidad a los decesos en siniestros viales. Imagínense lo grave que es. Entonces, ahora que iniciamos el segundo tiempo de este partido electoral, ya con rumbo a las nacionales de abril próximo, esperamos en Causa Justa, por un lado, que los candidatos al Poder Legislativo, los candidatos a la Presidencia de la República, los políticos en general, pongan sobre la mesa ideas para abordar y enfrentar este tema. Ahora tocó de manera directa a un medio de comunicación en donde tengo el honor de formar parte del staff, en otro grupo empresarial, pero también tocó a este grupo, tocó personalmente a muchos compañeros de Unicanal que cuando yo publicaba la información el sábado a las 6 de la tarde, muchos compañeros me llamaban y me decían: no puedo ser, no puedo creer, pero me contaban que esta persona venía atravesando desde hace años, a pesar de su juventud, de un cuadro de depresión. Entonces, con todo el respeto del mundo a las personas que pasan por esta situación, a los familiares de las personas que han decidido trascender de este plano a otro plano por su propia mano, el mensaje que podemos dejar en este último programa del año, en estas fiestas, en esta época de fiestas, es que busquen, busquen y busquen. Tal vez realmente no están solos como creen. Tal vez una mano amiga, una palabra aliciente, tal vez un abrazo está a la vuelta de la esquina. No dejen de buscar, siempre, siempre hay esperanza. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Los que siguen Causa Justa saben bien que uno de los temas muy recurrentes que hemos abordado a lo largo de estos ya 14 años, rumbo a los 15 en agosto próximo, es el siniestro vial o los siniestros viales y la falta de una política de Estado para abordar con seriedad lo que es la tragedia que enluta a familias a causa de siniestros, no accidentes, de siniestros viales que se dan en una infinidad de circunstancias. Y hoy nos acompaña alguien que desde hace mucho más tiempo que yo, por una edad incluso y por el rango que ocupa, ha estado haciendo un llamamiento
desde el ámbito privado y ahora que le toca desde el ámbito público como director del Hospital del Trauma, diciendo, che, esto está pasando, hay que abordar de manera seria. Nos acompaña el doctor Agustín Saldívar. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. Muchas gracias, Héctor, de este convite en Causa Justa, y realmente es un tema que nos debe ocupar a todos los que estamos, digamos, en el Paraguay, porque los siniestros viales aumentan cada día, sesgan vidas jóvenes, a veces inocentes, invitados a los siniestros. Porque no siempre el que provoca el siniestro realmente es una persona que no respeta las normas. La economía de un país se hace en base a trance de dinero, de negocios, de movimiento de personas de un lugar a otro para ejercer una profesión, un trabajo, personas que van de una ciudad a otra llevando cargas. Y también la vida de la economía se hace ejerciendo la libertad al ocio, que está permitido con reglas. Las personas que van de un lugar a otro, a lo mejor haciendo ejercicios, haciendo footing o andando en bicicleta, que también utilizan las rutas, las calles. Entonces, el tema de los siniestros realmente es un tema en el cual participamos todos los miembros de una comunidad. Desgraciadamente, tengo que decirle y compartir con la gente que aumentó la población paraguaya, ya casi somos 8 millones, y definitivamente de aquel 2004, en el cual la tasa de mortalidad en los siniestros viales era de 9.5, hoy en día estamos encima de los 18 y comas de mortalidad por 100.000 habitantes. 9.5 por cada 100.000 habitantes en 2004, y ahora estamos pasando los 18.5 por 100.000 habitantes. Y la razón, me vas a decir, se ha duplicado. Se ha duplicado, quintuplicado digamos, el parque automotor. Por un lado, mayor concentración en determinadas zonas del país, y por otro lado, no podemos tapar el sol con un dedo. En el caso de los siniestros, nuestros usuarios, o sea, nuestros pacientes del Hospital de Trauma, es así. De cada 100 ingresos de pacientes traumatizados, 72 son motociclistas. Es decir que en 2004 empiezan a ensamblarse las motos acá en el Paraguay. Entonces la facilidad y el acceso a ese medio de transporte hace que realmente aumenten también el parque automotor. Y yo aclaro acá, en respeto a la Cámara Fabricadora de Motos. Claro. Primero, es un producto, realmente un sustrato de Producto Interno Bruto que da trabajo a los paraguayos, a las paraguayas. Segundo, en la cadena de comercio también entra dentro del empréstito del capital de las personas que invierten en esos negocios. Consumo de combustible a nivel país, consumo de todo. Entonces, realmente vale la pena aclarar. La gente utiliza ese medio de transporte útil en ausencia de transporte público de todo tiempo. Se ven forzados, porque nosotros sí tenemos transporte público de todo tiempo, de calidad y de cantidad. Nosotros vamos a venir. Yo en el interior, acá en Capiatá, yo voy a venir hasta el Trauma en la línea que está disponible. Pero definitivamente tenemos que utilizar nuestros propios medios, porque necesitamos llegar ahora, llegar seguro. Entonces, todo eso importa. Y por otro lado, lastimosamente, tanto los vehículos de 4 ruedas no respetan a los motociclistas. Eso hay que aclarar. Y por otro lado, no todos. Y los motociclistas, sobre todo, muchos, 42% en la estadística que le envié, utilizan casco. A ver, 42%. 42% utilizan casco. de los que son pacientes traumatizados usan casco. usan casco. Los motociclistas. Solamente el 42%. Sí, exactamente. No llega ni a la mitad. No llega a la mitad. Pero se logró
con aquella campaña que había hecho el profesor Aníbal Filártiga, que había dicho usar casco con el epíteto de reto, ¿verdad? Sí. De todas formas, es un logro ya y queremos ir ascendiendo, pero ¿cómo vamos a ascender? Lastimosamente, las consecuencias existen. Muchos pacientes que no utilizan casco tienen un traumatismo, fallecen en el lugar del accidente o directamente llegan al hospital con un cerebro negro. Muchos de ellos ya no tienen posibilidad de hacerse un salvataje de ese órgano. ¿Llegan con muerte cerebral, doctor? Muchos llegan sin posibilidad de ser salvados porque el nivel o la velocidad con que lleva esa moto hace que prácticamente la energía cinética transmitida por la velocidad y el peso específico del cuerpo humano impacte contra un elemento fijo, y muchas veces los reportes de la crónica es que fallecen en el lugar del accidente porque choca contra algo y el tejido cerebral es como un budín, para explicarle a la gente, es como un budín que está en una budinera, pero cerrada totalmente por el cráneo. Es un tejido que está rodeado por la dura madre, que es como una especie de cuero que le rodea y le sostiene en una situación prácticamente con el líquido cefalorraquídeo que discurre en 4 cavidades dentro del cerebro. Es ese tejido que prácticamente es responsable de todo lo que nosotros hacemos a nivel de conciencia, de los movimientos motores, el pensamiento, todo, y que va por la médula espinal. Sí. Ese tejido, cuando choca, hace un mecanismo de rebote por dentro de ese cuero de la aura madre y se sangra. Al sangrar eso, ¿qué pasa? No tiene espacio, no, es como si fuera que yo me golpeara el dedo debajo de la uña, no tiene cómo expandirse. Y te enloquece eso en la uña. Pero en el cerebro directamente no se hincha, entonces la parte que está sangrando le comprime al cerebro que está sano. ¿Y esa chica? Sí, y si es que uno no tiene un pronto socorro, no llega a un lugar donde se haga una tomografía, se diagnostique eso y no se haga un destape del cerebro, no se haga una craniectomía, se quita un pedazo del segmento óseo y se abre, entonces eso hace que el cerebro se hinche con toda libertad. Digo con un término bien práctico. ¿Cuántas personas hoy día están para graficar un poco, ir directo también? Sí. Hoy en tu hospital, que vos lo dirigís con tanta sapiencia, ¿cuántas personas hoy día están con el cerebro, con la cabeza con el cráneo destapado? Tenemos 28 pacientes en terapia intensiva, 4 en reanimación, son 32. Y tenemos 8 camas en terapia de niños. El 40% está con una craneectomía descompresiva. Pero vos sabés una cosa, Héctor, y quienes nos escuchan, esa cirugía es salvatore, le salva a la gente. Esa cirugía de craneectomía descompresiva, el trauma, donde nosotros aprendemos la destreza quirúrgica y el manejo médico hemodinámico de un trauma. En las guerras, siempre en las guerras se aprendió el sistema de atención en trauma primero, el pronto socorro en trauma, los hospitales de campaña. Y bueno, en estas grandes guerras en la actualidad, a lo mejor tipo juego electrónico, hay mucha estrategia de cohete, de misiles, pero en el campo de batalla hay un hospital de campaña y que allí se hace la craneectomía descompresiva. Si vos haces rápido eso, tenés más chance de salvar más tejido cerebral y va a ser menos la secuela. Pero muchas veces, yo vuelvo a insistir en el casco. La persona que no tiene casco y tiene un casco que sirva de verdad, no esos que son de plástico. Casco homologado. Casco homologado. Si ese casco no tiene puesto, él tiene posibilidad que muera, 72% que muera en el lugar del accidente. Y si tiene casco, disminuye a 42% que tenga lesiones graves. Si ese paciente es socorrido a tiempo por el sistema SEME, es trasladado al hospital de trauma, nosotros le hacemos una tomografía y le hacemos la craneectomía descompresiva y eso permite que muchas veces el paciente, después de 2 meses, vuelva a hacer una rehabilitación y un porcentaje mínimo, por lo menos salva. El ejemplo, José Sabán. José Sabán, él nos contó a nosotros, no es un choque de motos,
pero cuando iba a darse la vuelta al avión, él fue hacia la puerta y se tiró el del avión. Él tuvo un traumatismo grave. ¿Por qué? Porque cayó desde cierta altura a velocidad y tuvo un traumatismo grave, pero él ahora, ustedes ven, está haciendo una rehabilitación ya en la última etapa. Está cursando creo que el tercero o el cuarto semestre ya después de salir de alta. Sí. Entonces, como él, muchas personas, nosotros tenemos pacientes que salvan y que vuelven a ser por lo menos útil a sí mismos. Pero hay de los otros penosamente. Están los otros. Nosotros, hablando de estadística, nosotros tenemos este año 91.555 pacientes asistidos, de los cuales 15.561 son víctimas de siniestros viales. 11.000 tenemos que son víctimas de accidentes en motos. Ponerle que de eso el 42% que usó casco, tranquilo. Pero 2006 pacientes que tuvieron traumatismo de cráneo, por lo menos fueron graves. No todos los graves se operan. De entrada, si es que la tomografía nos indica que no es un sangramiento muy intenso, los colegas neurocirujanos le hacen una trepanación, que es hacer un agujero dentro del cráneo, colocar un tubo, y eso se mide la presión intracraneal. Sí. A veces le hacen una craneectomía con drenaje, y eso, de acuerdo a cómo está la presión dentro del cerebro, se recurre en segunda etapa a una craneectomía descompresiva. Pero muchas veces no hace falta eso, sobre todo cuando el paciente tuvo un impacto a baja velocidad y tenía todos los elementos puestos. Entonces, ponerle que 82 por año de esta cantidad de pacientes con trauma craneal salen secuelares. ¿Qué es lo que sale con una traqueostomía, con un tubo dentro del estómago puesto por la pared, gastrostomía para la alimentación y el cuidado como bebé? Hay que cambiarle el culero, hay que higienizarlo, hay que cuidarlo entre dos. Muchos familiares aprenden de enfermería práctica a cuidarle a ese enfermo, porque cuidar a un enfermo secuelar es multimillonario y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, es un verdadero problema social. Y dentro de los 3 años a veces muere. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es evitar todo eso. Primero, usar el casco, usar el chaleco reflexivo, manejar sobrio, no ebrio, sobre todo, y por otro lado, respetar las normas de tránsito. Una moto tiene que tener un comportamiento de un vehículo de 4 ruedas, tiene que irse detrás del otro vehículo y adelantarse por la izquierda, respetando, por supuesto, las señalizaciones. Y por otro lado, también pienso que, como está haciendo en México en este momento, que creció el parque motor, porque el combustible es caro, entonces ellos en cada municipio, cada intendencia vuelve a hacer una habilitación para conducir moto. Para moto exclusivo, cursos especiales. Yo pienso que eso es una solución. No le vamos a perdonar a los vehículos de 4 ruedas a los automovilistas. Claro. Los automovilistas también tienen que saber que la moto es un vehículo que merece liviano, respeto. Que merece respeto. Porque hay mucha gente que se va en la ruta y le reempuja la moto hacia afuera. Y eso no hay que hacer. Particularmente, creo que globalmente todos tenemos que colaborar de manera que mejoremos el índice o la tasa de mortalidad, sobre todo para abajo. 82 personas por año secuelar se quedan con algún tipo de secuela a causa de la tragedia de la siniestralidad vial en el Paraguay. En 10 años son 8.200 personas. Categórico. Y los amputados de pierna. Resulta ser que los motociclistas, rodilla para abajo, tienen sus fracturas. Sí. Algunos vienen con fracturas graves. Si vienen en el hospital de trauma, donde el plantel de guardia es neurocirujano, cirujano de trauma, cirujano general, clínico, pediatra, cirujano infantil, está el terapista, el cirujano vascular. Si es que tiene una lesión grave vascular, nosotros le hacemos un bypass, le suturamos, le revascularizamos eso, el traumatólogo le pone unos tutores externos y se mantiene ese miembro. Pero a pesar de todo el esfuerzo, nosotros registramos el año pasado 44 pacientes amputados de pierna. 44. Sí, así es. 44. O sea, estamos generando toda una generación de lisiados. Por otro lado, está el tema de los que quedan paralíticos.
tienen fractura, contusión de columna vertebral con lesión medular y muchos quedan con sillón de rueda. ¿Cuántas personas quedan en silla de ruedas? Nosotros calculamos que el traumatismo raquimedular con secuelas graves estará alrededor de un centenar. Así es. Por año. Por año. Ahí está. Ya ni se puede agregar más de lo que dijo el doctor Agustín Saldívar. Datos, no relato. Estadística, no discurso político. A partir de estos datos, y me encanta el doctor porque hace una diferenciación y una especificación de que esto que está pasando es una tragedia de siniestros viales y no de accidentes, porque accidentes es algo que se puede evitar. Accidentes es algo que puede surgir, que escapa a uno. El siniestro es algo causado. Así es. Punto. Por A o B motivo, el siniestro es algo causado. Y todas estas personas que acuden día a día al hospital del trauma son víctimas de siniestros, hechos que se podrían haber evitado. Estas son las estadísticas, son números. Accidentes de tránsito, pacientes fallecidos, niños 9, 11 niños fallecidos. ¿En qué año, en qué mes es esto? Esto es de este año. Cerramos. ¿De este año? Sí, yo por eso tenés en papel, no tenés en diapo. A ver. Hoy cerramos la estadística. 1.589 niños siniestrados, 989 son niños siniestrados en motos y de los internados eran esos 225 graves y en urgencias fueron atendidos graves también 764, ahí está. Sí, pacientes atendidos con o sin casco. Sin casco 5.334, con casco 4.904, sin especificar 1.501, totales 11.739, fallecidos en accidente de tránsito 223 niños de esos 9 niños y accidente de moto 172 de esos 3 niños en el año. Pacientes fallecidos con o sin casco 123 sin casco, con casco 19, sin especificar 31. 395 fallecidos este año tenemos, hasta hoy. Hasta hoy. Así es. Doctor Agustín Saldívar, realmente un gusto hablar contigo. Ojalá que sigas haciendo escuela, que sigas... Alguna vez vamos a hablar de la necesaria ley del trasplante, la ampliación y modernización de la ley del trasplante, porque son uno de los más grandes exponentes de ese enorme grupo de gente hermosa que de manera, sudando la gota gorda, hace un gesto de amor como es todo lo que tiene que ver con los trasplantes. Un abrazo, doctor, y mi respeto y que tengan un excelente año. Por favor, Héctor, muchas gracias nuevamente por el convite. Conversar en causa justa es realmente resaltar el tema y gustoso. Yo creo que el tema de evitar muertes prevenibles en los siniestros es una causa justa. Muchísimas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. A la vuelta del corte vamos a analizar con dos reconocidos abogados del foro con lo que nos deja este año en cuanto a la justicia, el Servicio de Justicia del Paraguay. A la vuelta del corte. Acostumbrado en Causa Justa, el último programa lo destinamos a analizar con un poquito más de profundidad y detenimiento el estado del servicio de justicia, el estado del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, todo lo que tiene que ver con respecto a esto, a este poder del Estado. Y nos acompañan para hablar de este tema en estudios el doctor Rubén Galeano, presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, Federación de Abogados del Paraguay sería lo más... Es una federación con el nombre de consejo. Es una federación con nombre de consejo. Doctor Rubén Galeano, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Héctor, agradecerte la invitación, la deferencia de siempre. Un gusto estar en contacto con los colegas a través de Causa Justa. Y también nos acompaña vía Zoom el doctor Rolando Aquino, quien es presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Paraguay, desde el sur del país. Doctor Aquino, ¿cómo estás? Bienvenido a Causa Justa. Muy buenas noches, doctor Héctor, y muchísimas gracias por la invitación. Doctor Rubén Galeano, es un gusto y un placer estar con usted
aquí de la Perla del Sur, de la ciudad de Encarnación. Eso, todo un debate de con Pilar en ese tema, pero no voy a decir nada porque después se enoja la gente de Pilar conmigo, pero bueno. Un gusto saludarlo a Rolando también. Un gusto, Rolando, de estar en Bueno, contacto contigo. a ver, comenzamos un poquito Igualmente, con igualmente. la primera pregunta, doctor Rolando, doctor Rubén, es con respecto a cómo ven ustedes sus distintos ámbitos, qué deja este 2022 con relación al Poder Judicial en el marco de lo que está sucediendo en la Corte, que está ya en un proceso de cambio de uno de sus integrantes. En efecto, Héctor, yo traje una lista de temas, ¿verdad? De repente que serían de interés abordar, o los que son de interés del gremio, Sí. solo por referirte a algunas de las cuestiones. A principio de año promovimos acciones de inconstitucionalidad colectivas contra el IVA o la imposibilidad de descontar ciertos rubros para el IVA, para nosotros los que prestamos servicios, para los abogados específicamente. Hubo más de 200 abogados que promovieron acciones de inconstitucionalidad en ese sentido. Lo mismo ocurrió contra la norma, es decir, promovimos acciones de inconstitucionalidad contra la norma que nos impone, entre comillas, delatar a nuestros clientes ante la CEPRELAT. Nos resultó muy importante todo el proceso de selección llevado adelante por el Consejo de la Magistratura para integrar las ternas, primero para la elección de 2 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, recientemente para la designación del Fiscal General del Estado que asumirá el año que viene. Está arrancando el proceso para la selección que llevará a la integración de la terna, de la cual se designará un nuevo ministro de Corte el año que viene. Sin duda alguna, una bomba que explotó en el seno de la Corte Suprema de Justicia, la situación que afectó a su actual presidente con permiso y aquel caso que salpicó a su hijo. Y otras situaciones como por ejemplo conocidas figuras sindicalistas del Poder Judicial que aviesamente realizaron actos proselitistas, se candidataron contra la prohibición de la norma y la Corte guardó el silencio corporativo al que ella nos tiene acostumbrados. Varios otros temas, Héctor, solamente te los tiro para que vos los vayas desgranando según tu gusto. Son los ejes que vos como gremialista y también pasillero, porque vivís de la profesión, claro, lo sentís, ¿verdad? Otros temas que nos afectan, 30 años de la Constitución de la República del Paraguay, ¿verdad? 30 años de funcionamiento, por ende, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyos papeles no fueron bien debatidos justamente en el marco de eso, de esa recordación que tenía que haber sido mucho más grande, y tenía que haberse dado un contexto de debate mucho más profundo que no se dio penosamente. Y fue muy superficial. La Corte no impulsó el debate o conmemorativo del funcionamiento. Tendría que haber sido mucho más profundo, pero no fue. Tampoco lo impulsó la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría General de la República. No existió eso. Entonces, obviamente, la iniciativa particular de los gremios, de los institutos especializados en derecho constitucional, son los que llevaron adelante justamente los análisis que concluyeron en algunas tareas, en algunos trabajos de algunos colegas, en algunos libros, ¿verdad? Y por referir solamente también otros aspectos, 80 años del Colegio de Abogados del Paraguay, el fallecimiento del doctor Torres Kimser, que trajo un proceso de sucesión de la representación de los profesores de la Facultad de Derecho de las Universidades Nacionales al interior del Consejo de la Magistratura. Y como te habrás dado cuenta, Héctor, si hacemos ese recuento, un año judicial muy movido. Pero el año que viene va a ser más movido, parece, ¿eh? Y sobre todo porque estamos, y digo estamos, porque lastimosamente el Poder Judicial siempre también responde a los vaivenes de nuestra política criolla. Pero no agotemos todo esto porque también queremos consultar allá en el sur del país, la hermosa ciudad de Encarnación, al doctor Rolando Quino. ¿Cómo ven ustedes los abogados que transitan por los tribunales del interior del país? Porque me imagino yo, ¿verdad?, que si acá la cuestión es complicada, y lo puede decir el propio doctor Rubén Galeano, que con todo el prestigio que tiene, le es también muy complicado transitar por los pasillos tribunalicios y que las causas que tiene puedan ser efectivamente solucionadas.
Me imagino que allá en el interior del país la cuestión se complicaría un poco más, doctor. Bueno, antes que nada, apreciado Héctor y doctor Rubén Aleano, también en lo referente a lo que es la obligación de, como ya bien lo señaló el doctor Aleano, lo que es, por ejemplo, de la obligación de delatar a los clientes, por ejemplo, fue una decisión que conmovió o molestó y preocupó a la vez a todos los abogados del país, ¿verdad? Fue digamos, una situación que preocupó bastante, ¿verdad? Aparte de eso, es, como bien ya lo dijiste, es muy difícil realmente, actualmente se va haciendo cada vez más difícil o complicado litigar en cada una de las circunscripciones del país, de la República del Paraguay, porque como siempre decimos, digamos, circunscripción posee su manera, digamos, peculiar de administrar justicia. Me refiero a los administradores, los jueces, ¿verdad? Y a raíz de eso también nosotros nos hemos reunido y nos hemos organizado en el ámbito penal, porque como siempre digo, en lo civil se manejan derechos que se refieren a los bienes de las personas, sin desmerecer eso, claro está, ¿verdad? Pero en el ámbito penal, aparte de eso, el derecho primordial que se maneja es la libertad de las personas. Entonces, es por ello que nosotros hemos visto la necesidad de buscar digamos, una unificación en esa especialidad y hemos creado esta asociación hace más de 2 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, tal es así, la situación más difícil que nosotros estamos atravesando, Héctor y Rubén, en cada una de las localidades, vamos a llamarlo así, del interior del país, es específicamente se refiere a las precariedades de la infraestructura que representa especialmente el Ministerio Público. No ocurre lo mismo con el Poder Judicial, porque ustedes bien lo saben, ¿verdad? Bien saben que en cada una de las circunscripciones se cuentan con instalaciones de primer mundo, de primer nivel, ¿verdad? Hablando de edificios, ¿verdad? No ocurre lo mismo con la Fiscalía, y ustedes podrán corroborar, considero yo, ¿verdad? De que también, como dijo el doctor Aleano, tengo una lista aquí de las deficiencias o las precariedades que se presentan en ese aspecto, por decirlo así, casi en todas las ciudades, en todas las áreas del Ministerio Público, en las sedes, o como prefieran llamarlo, no existen locales propios, por ejemplo, de la Fiscalía. Dale así acá a la vuelta, estoy acá ahora mismo frente al Poder Judicial y al lado se construyó un edificio que teóricamente debía ser para la Fiscalía, o es de la Fiscalía, y quedó a mitad de camino la construcción. Era un hermoso edificio, pero sin poder ser usufructuado por los operadores y por los usuarios de la justicia, ¿verdad? Ni qué decir por los justiciables. Y eso ocurre en todos los lugares del país, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos algunos fenómenos que nosotros observamos constantemente en el campo penal, que son el crecimiento de la criminalidad, por llamarlo así, a raíz de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Homicidio culposo. La gente no respeta, no conoce o no respeta las reglas de tránsito. Y también un tema muy preocupante que me gustaría señalar brevemente, que es el sicariato, que está siendo una nueva modalidad aquí en la zona de Itapúa, Héctor y Rubén. Y como ya les dije, existen otros temas que podemos seguir señalando también. Ahora, la pregunta es, ¿está preparándose realmente el Poder Judicial? Ahora la pregunta a los dos, ¿está preparado el Poder Judicial paraguayo para afrontar los desafíos de ingresar realmente en alguna ocasión al siglo XXI, pero también en realmente disminuir el descrédito que hoy día se centra en la administración de justicia? Después de la pausa me contestan esa pregunta a ambos, ¿les parece? Con mucho gusto. A la vuelta volvemos con estos distinguidos invitados para analizar cómo cerramos el año en la familia judicial.
pregunta al doctor Rubén Galeano y al distinguido doctor era si el Poder Judicial se está preparando, es posible, va a poder hacerlo, de ingresar realmente al siglo XXI ya en algún momento en cuanto al servicio de justicia eficiente, pronto y barato, y también tratar de disminuir en algo el descrédito, doctor Rubén Galeano. La verdad que esa respuesta, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta no es sencilla, Héctor. Existen intentos claros desde algunas instancias del Poder Judicial, como por ejemplo la iniciativa del expediente electrónico, que según lo refirió uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, el expediente electrónico sirvió para dar seguridad en cuanto a que no se antidaten documentos, en qué despacho se encuentra el expediente o en qué dependencia o instancia, pero no sirvió para disminuir la morosidad judicial. Y vos sabés, una frase que la vengo sosteniendo hace ya más de una década, Héctor, la morosidad es caldo de cultivo para la corrupción en el Poder Judicial. Entonces, la herramienta que se llama expediente judicial ha servido en una de sus facetas, pero ha fracasado en el propósito de disminuir la morosidad judicial. Porque eso tiene que ver con el recurso humano. Y ese es otro aspecto. El problema principal con el que cuenta el Poder Judicial es la falencia en cuanto a los recursos humanos. Y no me estoy refiriendo a los magistrados, o no a los magistrados solamente. Recordemos, hay un estudio del PNUD que refiere, que fue llevado adelante al seno, o en el seno del propio Poder Judicial, que el principal problema son los recursos humanos con los que cuenta el Poder Judicial. Sí. Porque por muchísimo tiempo el Poder Judicial se convirtió en una agencia de empleos de los políticos, donde se acordaba otorgar determinado número de rubros para un año, siempre y cuando los políticos pudieran contar con un espacio donde nombrar a sus seguidores. Eso degradó muchísimo la capacidad o la calidad de los recursos humanos intermedios en el Poder Judicial, y eso hace que los magistrados no puedan contar con un equipo técnico que lleve adelante esa tarea. Pero eso no solamente tiene que ver con el Poder Judicial, también tiene que ver con la calidad de los abogados, que lo vamos a abordar un poco después. Doctor Rolando Aquino, también la misma pregunta, ¿qué opinas al respecto? Sí, y creo que así como señaló el doctor Rubén, existen muchísimos aspectos que se debe ir mejorando, y coincido con el distinguido doctor respecto a lo que es el expediente electrónico. Es muy útil para en algunas funciones, en algunos sentidos, pero sí nos encontramos nuevamente con el problema, con el factor humano. Entonces es cierto lo que dice el doctor y coincido plenamente con él. En relación, para agregar, ya voy a pasar justamente a lo que es los abogados, ¿verdad? Que también me gustaría tocar más profundamente más adelante, ¿verdad? Que sí, nosotros tenemos que hacer mea culpa y reconocer que nos falta muchísima preparación, ¿verdad? Y en ese aspecto considero de que debemos buscar el mecanismo necesario y útil para lograr para lograr la elevación del nivel académico de todos los profesionales del derecho que nos dedicamos a esta linda profesión. Y considero de que, así como dijo el doctor también, volviendo a lo que es la magistratura y el servicio o la administración de la justicia, que se está notando algunos cambios. Aquí, por ejemplo, en Itapúa, han sido nombrados muchísimos jueces capaces actualmente. Entonces nosotros sentimos ese nuevo aire, sentimos, ¿verdad? Falta aún, pero sí estamos muy conforme con el desenvolvimiento del nuevo plantel, vamos a decirlo así, de los magistrados que han asumido los cargos respectivos. Específicamente, como dije al principio, me dedico muchísimo a lo penal y justamente para concatenar un poco lo que dice el doctor Aleano, ¿verdad? Siempre voy a encarar desde el punto de vista penal toda mi respuesta para que pueda un poco hablar con propiedad. Perfecto. Ahora, doctor Rubén Galeano, hablaba de la cuestión de la capacitación técnica, pero ¿dónde ponemos la capacitación humana de ese funcionario público
que sea ministro de la Corte Suprema de Justicia o el chofer de la camioneta que se usa para trasladar a los internos dentro del sistema judicial, por así decirlo. Dije una pavada, pero ¿cómo hacer el aspecto humano, el aspecto social, el aspecto de que estas personas se consideren a sí mismas lo que son, servidores públicos, que deben actuar con altura, deben actuar con dignidad, deben actuar con honestidad? ¿Cómo hacerlo? Qué importante tu pregunta, Héctor, y lo traigo desde la respuesta corporativista de la Corte Suprema de Justicia a determinados casos. La esposa del César no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo. La Corte Suprema de Justicia no solamente tiene que pregonar, también tiene que hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Porfiria Ocholaski, que fue denunciada hace más de 2 años, 3 años, con el uso indebido, la explotación indebida de una fotocopiadora y el uso indebido de servicios de funcionarios del Poder Judicial en beneficio del sindicato al cual ella estaba? Está para resolverse hace 2 años, Héctor. Y los distintos presidentes y consejos de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia no han hecho nada al respecto. Entonces, ¿qué pasa? El funcionario que está por debajo y dice, si ella puede hacer eso, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Entonces no se pregona con el ejemplo. Eso en cuanto a funcionarios. Por otro lado, ministros de corte que hablan de independencia judicial, pero que diputados y senadores desfilan por sus despachos el día en que vos quieras, de todos los colores, y más los nuevos. Entonces, te preguntas, ¿con qué autoridad le van a exigir independencia a los jueces, ellos, que todos los días en su antesala están recibiendo a senadores y diputados, que dicho sea de paso no pueden ejercer la profesión? Y si no pueden ejercer la profesión, ¿para qué acuden al despacho de un ministro de corte? ¿Cuál es el propósito? Doctor Rolando Aquino. Y sí, eso afecta muchísimo realmente a la independencia del Poder Judicial y ocurre en todos los lugares y es muy preocupante. Es cierto también lo que dice el doctor Galeano respecto de la situación de la funcionaria, ¿verdad? Que creo que hace como 3 años nos perjudicó bastante a todos los abogados con las huelgas que han realizado, ¿verdad? Y hasta ahora no tenemos una respuesta al respecto. Nosotros, por ejemplo, hablando un poquito más, estamos ya pensando, planificando la idea de reunirnos también, de acercarnos ya inclusive como gremio al nuevo fiscal general del Estado para empezar ya a ver qué es lo que tiene en mente, qué es lo que se va a presentar cuando asuma el cargo en relación a la ausencia, digamos, impresionante de fiscales en todo el territorio paraguayo, vamos a decirle, de fiscales adjuntos, agentes fiscales, y que se siente día a día la ausencia de ellos en sus funciones, en sus cargos, y eso repercute directamente en el justiciable y, lógicamente, en los profesionales del derecho. Doctor Rolando Aquino, te pido un mensaje final, por favor, desde el sur del país, desde la bella Encarnación, como presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. ¿Qué podés decir en este último programa de Causa Justa, por favor, del año, obviamente? En el 2023 continuamos, ya se firmó el contrato, así que los continuamos en el 2023, pero muy bien. ¿Cuál es tu mensaje, doctor? Bueno, en primer lugar, a toda la ciudadanía, a todos los habitantes de la República, ¿verdad? Aconsejo siempre acudir ante la justicia, realizar las denuncias cuando se siente afectado en sus derechos, no recurrir al uso de la fuerza, no buscar, como se lo llama generalmente, hacer justicia por manos propias. Eso no lleva a una vida pacífica entre los habitantes. Y a los profesionales, colegas abogados, tratar de capacitarse día a día, practicar la solidaridad entre colegas, la humildad, ser unidos y ayudarnos entre todos siempre y cuando nos afecte el derecho de cada uno, obviamente, claro está, ¿verdad? Y a los operadores de justicia, por favor, actúen con independencia, den a cada uno lo suyo y específicamente a los jueces penales, practicar todo así taxativamente como lo manda
el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, cuando le tenga una persona privada de su libertad frente suyo y no actúe con el corazón y aplique debidamente el principio que dice primero la libertad, que es la regla, y la excepción es la privación en la misma. Y muchísimas gracias, Héctor, por esta oportunidad, y mando un especial saludo a todos los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas y a todos los colegas que día a día luchan por los pasillos de nuestro país. Gracias, doctor Rolando Aquino. Y finalmente, doctor Rubén Galeano, tu mensaje final, por favor. Héctor, primero, permitime, como se dice, un pequeño aviso parroquial. Sí. Hoy justamente tuvimos la reunión final del año del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, más de 20 gremios, organizaciones gremiales de todo el país reunidos en el Consejo Nacional, que es una federación. Para todos ellos un saludo, y a partir de ellos a todos los colegas ejercientes de la matrícula. Ahora, un mensaje final a ministros de corte, a magistrados y a funcionarios: no olvidar que el funcionario público, así como vos lo dijiste, Héctor, es un servidor público. El que no esté convencido de su rol de servidor público no puede seguir en la función pública. Esa es su tarea principal. Y desde el rol que ellos cumplen, el de administrar justicia, es decir, llevar el servicio de justicia a los ciudadanos de la República. Y en cuanto a los colegas, el precio de la independencia del Poder Judicial es la eterna vigilancia. Solamente unidos podemos proponer, apuntar, señalar, o si queremos de manera inversa, señalar los errores y proponer las soluciones. Gracias, Héctor. Doctor Rubén Galeano, muchísimas gracias. Y por mi parte y todos los que hacemos Causa Justa, realmente ha sido un enorme placer compartir un año más, el número 14 de este programa, el único programa judicial de televisión abierta y de televisión por cable, que también, el único programa judicial, o el más antiguo, para la TV al menos, porque creo que hay en otro grupo, hay otro programa de dos jóvenes colegas, pero bueno, en fin, el mensaje siguiente es: luchemos por un Estado de Derecho en donde lo que prevalezca siempre, pero siempre, sobre todas las cosas, sea la ley y solamente la ley. Nos vemos el año que viene. Chao.